Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Acerca de ese primer enemigo. ¿Quién era el primer enemigo? Era él mismo. Era su actitud frente a la gran petición y a la gran demanda que Dios le estaba imponiendo. Estas palabras, después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a Josué: puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate para cruzar el río Jordán con toda esta gente. Así que él tenía que afrontar esta realidad. Yo decía el domingo que le tocó a él, como también te toca a ti y me toca a mí vivir esta realidad. Es algo que no podemos darle a otro, no podemos entregar esta responsabilidad, esta demanda a otras personas. Te tocó a ti y me tocó a mí. La condición emocional de Josué era aquello que lo estaba deteniendo, que lo tenía sentado, que lo tenía de alguna manera congelado, pero tenía que levantarse y asumir la responsabilidad que el Señor le estaba entregando. Yo les planteé tres cosas acerca de eso que estaba dentro de él y que lo estaba deteniendo. Número uno, él tenía un profundo duelo. La muerte de Moisés lo estaba afectando, así que eso lo inmovilizó. Lo otro es la idea de esa imagen de liderazgo que lo mantuvo bajo una dependencia. Josué fue un líder dependiente, dependía de su gran líder que era Moisés. La situación es que Moisés ya no estaba, Moisés había muerto. Y lo otro es que lo anterior gestiona otra cosa, que es la inseguridad. Cuando tú dependes de alguien y te toca hacer algo, te sientes inseguro. Así que todas esas emociones y esas ideas estaban en el corazón, en esa parte emocional. Por eso es que el Señor le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te voy a desamparar. En ese mismo nivel, decía yo el domingo, Dios quería llevar a Josué a un nivel parecido, y yo no sé hasta qué punto mayor que el de Moisés, porque finalmente quien hace que el pueblo pise la tierra que fluye leche y miel es él. Y esto es interesante, cómo Dios va tratando y cómo Dios va manejando la vida de las personas. En una aplicación sencilla les decía yo el domingo que frente a la actual situación que nosotros vivimos, no debemos estar viendo las circunstancias que están a nuestro alrededor, porque las circunstancias no deben determinar tu actitud. Escucha bien eso. Diga conmigo: mis circunstancias no deben determinar mi actitud. Cuando las circunstancias determinan tu actitud, entonces te acobardas, te neutralizas, te congelas, porque eso está fuera de ti. ¿Dónde están las circunstancias? Están fuera. Y quien decide si esas circunstancias te afectan o no es lo que está dentro de ti. Eres tú mismo quien vas a determinar eso. Así que las circunstancias más difíciles que tenía que enfrentar Josué estaban fuera de él. De manera que aquí lo que iba a funcionar de manera absoluta era su actitud. Levántate. ¿A quién le está hablando el Señor aquí? ¿A las circunstancias? No, le está hablando a Josué. Y nosotros tenemos circunstancias muy complicadas a nuestro alrededor, que está haciendo que mucha gente tome decisiones que de alguna manera le estén afectando o estén yendo en su contra. Y es bueno que nosotros reaccionemos frente a lo que estamos viviendo en este tiempo. Mi aplicación más fuerte para esta primera parte es: nunca permitas que las circunstancias controlen tus decisiones o controlen tu vida. ¿Por qué? Porque las circunstancias siempre van a estar. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. ¿Dónde? En el mundo. Las aflicciones están en el sistema
pero que si le damos cabida indudablemente nos van a afectar. Pero como Dios le dijo a Moisés, a Josué, así como estuve con Moisés estaré contigo, Dios te está diciendo, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creen eso conmigo? El Señor ha vencido y esa victoria pertenece también a sus hijos. Y ahí nos quedamos el domingo pasado hablando de ese principal enemigo que tenía Josué, él mismo. Lo que más entorpece y sabotea nuestra vida son nuestras propias emociones. Hay que trabajarlas y la pregunta es ¿cómo trabajar esas emociones? Con fundamentos, con principios. Y esos fundamentos y principios, ¿dónde están? En la palabra de Dios. Por esa razón es tan importante que cada vez que te sientes a escuchar la palabra del Señor, la atiendas y permitas que esa palabra llegue a lo más profundo de tu alma. De hecho, una de las cosas que Dios le dijo a Josué fue: medita en esta palabra de día y de noche. En otras palabras, esta palabra va a ser el fundamento que te va a catapultar para ir al lugar donde yo te he ordenado que fueras. ¿Por qué Josué estaba tan aprensivo y por qué estaba en esa condición y Dios le dice que se levante? Él estaba consciente de la realidad que le tocaba vivir. Él sabía que él tenía que continuar una labor. Y esa labor era llevar al pueblo a la tierra que fluye leche y miel. Ahora, eso no era sencillo, él lo sabía. Ellos están ahora frente al Jordán, el río Jordán. Él con Moisés cruzó el Mar Rojo, pero ahora él, sin Moisés, tenía que cruzar el Jordán. Él como líder tenía que cruzar el Jordán ahora con una gran multitud de hombres y mujeres detrás de él. La pregunta era, ¿qué había después del Jordán? Eso es una buena pregunta. ¿Con qué se iba a encontrar? ¿Qué cosas tenía que enfrentar él después del Jordán? Él estaba consciente de esa realidad. Y es lo que yo he llamado los enemigos después del Jordán. Este segundo enemigo es un enemigo tangible, es un enemigo real. Es un enemigo o son enemigos que están fuera de él, pero que igual tenía que combatirlos. Si él quería ir, si él quería llevar a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel, definitivamente él tenía que vencer a esos enemigos. Ahora levántate, pasa el Jordán, tú, me gusta este detalle, tú con todo este pueblo. Les voy a hablar desde la perspectiva de un líder. Hay cosas que me preocupan a mí y que yo puedo resolver y que yo puedo entender. La pregunta es, ¿puede el pueblo que yo lidero entender, comprender, pesar las consecuencias de mis decisiones? No siempre el pueblo entiende a su líder y muchas decisiones de los líderes parecen al pueblo locura. Porque obviamente dependen de esa persona. Dios le está diciendo, pasa el Jordán tú con todo este pueblo. Un padre de familia tiene consigo, obviamente, a su familia. Su familia depende de él. Los pueblos dependen de los líderes. Y por eso la importancia de tener líderes honestos, íntegros, líderes que estén casados con una visión honesta. Tristemente en el mundo hoy en día, los sistemas del mundo están dominados por líderes muy personalistas y egoístas, que tienen su propia visión, es una visión independiente, no colectiva. Lo que Dios está planteándole a Josué es una visión colectiva. Pasa tú y dice, con todo este pueblo. No era fácil. Yo puedo dar cuenta por mí, pero como líder doy cuenta por mí, pero debo dar cuenta por un pueblo.
Y esa era una carga verdaderamente pesada sobre los hombros de este líder. Él sabía perfectamente que después del Jordán, él tenía que liderar batallas para poder llegar a la tierra que fluye leche y miel. Por eso creo que es posible que el primer enemigo, que era el mismo, estaba justificado con el enfrentamiento contra tribus hostiles que estaban dispuestos a defender su territorio y que precisamente estaban del otro lado del Jordán. El asunto no es solo cruzar el Jordán, era enfrentarse a grandes guerras. Y esta palabra tocó mi corazón mientras estudiaba esto. La guerra no es un asunto sencillo. Hay gente que habla de la guerra con tanta facilidad. Pero esto es una realidad muy, muy, muy grave. No es fácil el asunto de las guerras. Según el general chino Sun Tzu, él es el autor del libro El arte de la guerra, que se escribió por allá 400 años antes de Cristo y en el 320 antes de Cristo. Escribió acerca de la guerra lo siguiente, voy a leer textualmente. La guerra es un grave asunto de Estado. Es un lugar de vida y muerte. Una vía hacia la supervivencia, escucha, y la extinción. Una cuestión que hay que reflexionar detenidamente. Así que ir a una guerra no es una cosa así de un juego de ludo o de dominó. Él está diciendo aquí las razones por las cuales él considera que el asunto de la guerra no era algo sencillo, algo que tenía que pensarse bien. Por eso es una cuestión de Estado. Es un lugar donde se determina la vida o la muerte, la supervivencia o la extinción. Por lo tanto, antes de ir a la guerra, habría que reflexionar concienzudamente. ¿Acaso no era eso lo que estaba viviendo Josué? Así que no es sencillo entrar en una guerra, y Josué sabía que eso era lo que tenía que enfrentar después del Jordán. Nuestro después del Jordán está aquí. ¿A cuántas cosas tenemos que enfrentarnos? Pero tenemos miedo de pasar el Jordán porque sabemos qué es lo que hay después. Pero hay cosas que son inevitables y él no podía evitar esa decisión. Por eso Dios le dice, levántate. Es una determinación. La historia de la conquista es narrada en ese libro de Josué. Es interesante. Y puede ser resumida de esta forma. Primero encontramos Jericó, que cae en el capítulo 6, una guerra, una batalla, mejor dicho. Luego, después de un breve contratiempo, debido a la desobediencia de Acán, los que han leído el libro se ubican allí, Jai, es capturada en el capítulo 7. Por cierto, una de las grandes derrotas que más marcó a este general, a Josué, fue precisamente el primer encuentro con los de Ai, donde hubo una derrota terrible. Pero nuevamente Dios le dice a Josué, levántate, tienes que avanzar. Y esta experiencia continúa con Gilgal como base. Josué entonces somete a todo el sur de Canaán, Josué capítulo 9, versículo 10, y luego otra batalla en todo el norte en el capítulo 11 de este mismo libro. Si continuamos leyendo el libro, en los capítulos 13 al 21, es allí cuando ya están en la tierra más sosegadamente y se hace la división del territorio entre las tribus de Israel. Pero esto nos está diciendo ciertamente lo que este hombre tenía que enfrentar. Él lo sabía. Y ahora aquí tenemos la realidad de esos momentos difíciles.
Yo no sé si ustedes han discernido los enemigos que tienen por delante y los que ahora mismo están peleando contra ellos. Pero ciertamente quiero decir que tenemos muchos enemigos delante de nosotros que están entorpeciendo y que de alguna manera están saboteando nuestro crecimiento. Creo que una de las cosas a las que están jugando estos enemigos presentes en la vida tuya y en la vida mía es la distracción. La distracción es un elemento importante en el arte de la guerra. Cómo distraer al enemigo y cómo meterlo en otros asuntos mientras se avanza por otro lado. Pero en el ámbito espiritual, los enemigos que estamos enfrentando hoy en día están generando una fuerte distracción en la vida de nosotros como creyentes. Y están evitando que de alguna manera logremos aquellas cosas que Dios nos ha propuesto. ¿Qué es lo que Dios ha propuesto para ti? ¿Qué es lo que Dios ha propuesto para mí? Y si hablamos de manera colectiva, ¿qué es lo que Dios ha propuesto para esta iglesia? La propuesta de Dios para nosotros enfrenta al enemigo de la distracción. Y estamos distraídos en tantas cosas, que a veces no manejamos bien el tiempo y nos enfocamos más en la distracción que en lo que Dios está diciendo. Me acuerdo de Nehemías, el gran reconstructor y reformador, allí en Jerusalén, tratando de reconstruir los muros para darle seguridad a la ciudad. ¿Cuál era el propósito esencial? Dar seguridad a la ciudad. Tenían que haber algunos distractores para evitar que se cumpliera el propósito. Y le llegan las noticias a Nehemías, le dice, el pueblo está desanimado y han dejado de trabajar. Imagínense ustedes. Lo que significa que estaban dejando el propósito a un lado. Así que cuando Nehemías viene y entrevista a los trabajadores, la razón por la cual han disminuido su trabajo era sencillamente que los escombros eran muchos. Mucho trabajo, mucho que hacer. Y viendo este pasaje, observo que la visión de ellos estaba en los escombros. ¿Qué era lo que estaban viendo? Los escombros. Pero realmente lo más importante es ¿qué era? La seguridad. Así que estaban distraídos en una cosa y la distracción de eso les estaba dejando a un lado el propósito. Y eso es peligroso. Y lo que hizo Nehemías en este caso fue movilizar a este pueblo, sacarlos de ver los escombros y hacerles ver la importancia y la razón por la que ellos estaban allí. Y para eso, él hizo uso de una cosa importante, que fue la memoria histórica o la memoria colectiva. Los hizo ver cómo Dios en el pasado, de una u otra forma, les había ayudado y les había sacado de momentos críticos y difíciles. Y que ese momento no era la diferencia. ¿Cuántos estamos enfocados en las cosas que estamos viviendo ahora? Son reales, obviamente, y no podemos negar esa realidad, pero tampoco podemos hacer que esa realidad nos desvíe del propósito espiritual. ¿Cuáles son los enemigos de este momento, de nuestra realidad presente? Es muy posible que tu enemigo hoy no sea humano, como lo fue en el caso de Josué en esta historia que estamos contando. Realmente él tenía que enfrentarse a personas de carne y hueso. Posiblemente ese no sea el caso de todos los que estamos aquí. Pero sí podemos hablar de enemigos que representan una cosa.
Indudablemente que para ti y para mí el problema de la escasez de alimentos atenta contra nuestra vida, contra nuestra seguridad personal y familiar. Y esto nos lleva a hacer grandes esfuerzos, escucha bien, grandes esfuerzos para tratar de superar eso. Así que tienes que estar mucho tiempo en una fila, en una cola, para tratar de adquirir 1 o 2 productos. El tiempo que estás allí es un tiempo realmente, perdónenme que lo diga, pero es un tiempo verdaderamente perdido, es un tiempo que normalmente no debería ser así. Lo cual genera cansancio físico y cansancio emocional. La hiperinflación que estamos viviendo en este momento nos mantiene con los números en la mano, todo el tiempo sacando cuenta para ver qué puede hacer, ver el precio de hoy, ver el precio de mañana, y todo eso trae un profundo agotamiento. La inseguridad cuando llegas a tu casa, que tienes que convertirte en un radar para ver si alguien te está esperando en la puerta, para ver si hay alguien escondido. Entras a los lugares y ya tienes una aprehensión. Y podemos cerrar a otro enemigo tremendo, que es la falta de medicinas. He estado observando noticias con gran dolor de aquellas personas que tienen problemas de insuficiencia renal. Algunos ya han muerto porque las máquinas para dializar no están funcionando. Se cuenta de 16,000 venezolanos con esta situación. Y enfermos y todo ya han salido a las calles a hacer protestas porque se refiere a algo importante que es su vida. Y posiblemente los que estamos aquí tenemos algún familiar con una situación como esa, o alguien aquí está teniendo algún problema de salud que necesita un tratamiento que tiene que tomarlo porque sí. Porque de lo contrario su salud va desmejorando y puede estar amenazado de muerte. Eso está latente, eso está presente. La pregunta es cómo combatir esto, bendito sea Dios. ¿Cómo combatir estos enemigos? Yo digo que cuando nos concentramos en aquello en lo cual buscamos respuestas y no las conseguimos, entonces tenemos que buscar las opciones, tenemos que buscar los caminos que nos permitan obtener alguna respuesta. Quiero decirles que nosotros en esta situación no somos una excepción en la historia humana. Quizás nuestra situación actual no es comparable con lo que otros pueblos han vivido en otro momento. Pero ellos han superado esas situaciones. Y si hablamos del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, aún en este momento, mientras hablamos, en algunos países del mundo están en situaciones dificilísimas de persecución y de muerte y de escasez de todo tipo. Por eso estamos aquí reunidos. Porque como decía Pedro a la pregunta del Señor, ¿ustedes también se quieren ir? Y la respuesta de Pedro fue, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estamos aquí porque nuestra opción es Dios. Estamos aquí porque dependemos de un asunto importante que se llama fe. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y yo estoy aquí como hombre de Dios para motivar su fe, para decirle, despiértate, para decirte que la salida es espiritual porque estamos combatiendo elementos espirituales, pero también estamos combatiendo elementos físicos, pero que de alguna manera nos afectan en lo espiritual. De manera que tenemos que levantarnos, si no nos congelamos, nos quedamos allí como una estatua en la inclemencia del tiempo, la lluvia, el sol. Josué tenía que levantarse y aceptar el reto. Los que estamos aquí estamos aceptando el reto de esta situación
pero lo estamos haciendo no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Allí estaba el gigante, el gran enemigo de David, armado. Armas poderosas para ese momento, una estatura tremenda, descomunal. Él, un joven, prácticamente desarmado. Pero la declaración es importante, la declaración fundamentada en la palabra de Dios es importante. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cómo estamos enfrentando nosotros a los enemigos presentes? ¿Cómo estamos enfrentando nosotros la circunstancia presente? Tenemos que ir a la palabra del Señor. Tenemos que reconfortarnos en la palabra del Señor. Tenemos que orar en el Espíritu. Tenemos que orar con propósito y orar fundamentados en la palabra de Dios. Este es un momento crítico que nos exige una acción extrema espiritualmente hablando. Y es un momento difícil para la familia, para la iglesia. Unas 300 personas aproximadamente han salido de esta congregación al mundo, buscando otras opciones. Y yo sé que en la mente de muchos de los que están aquí está el pensamiento de irse. Y yo animo a los que no hemos pensado en esa opción a creerle al Señor. Que nuestra oración esté por los que salen, por los que van, para que el Señor les ayude, porque no es fácil la migración. Pero cada quien tiene una elección y oramos para que esa elección sea conforme a la voluntad de Dios. Enfrentemos lo que tengamos que enfrentar en el nombre del Señor Jesús. Si yo, José Hernández, enfrento esas circunstancias en mi fuerza, voy a ser derrotado. Pero estoy seguro, y es mi convicción, que si lo hago en el nombre de Jesús, voy a ser un victorioso, voy a ser un vencedor, y usted también lo será. En el nombre de Jesús. Amén. Josué tenía que levantarse, de lo contrario quedaría inmovilizado y sin resultados. Pero para ello tenía que enfrentar enemigos. El primer enemigo era él mismo. El segundo enemigo que él tenía que enfrentar eran aquellos que se iban a aparecer después del Jordán. Pero hay un tercer enemigo que él tenía que vencer. De la manera que hemos obedecido a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero hay una condición: solo que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y vuelve a aparecer el fantasma. A Josué lo perseguía el fantasma de Moisés. No porque Moisés era un fantasma, sino por lo que estaba en la mente del pueblo. ¿A quién veía el pueblo? ¿Cuál era la referencia histórica? Moisés. De manera que una de las cosas a las que él tenía que enfrentarse era a su propio pueblo. ¿Cómo convencer a ese pueblo de que realmente él era el elegido y que él iba a lograr el propósito que Dios había establecido? El tercer enemigo era su mismo pueblo.
Aquí estamos hablando de subordinación. Y esa subordinación dependía de que se cumpliera la condición que ellos estaban colocando. De manera que la subordinación del pueblo no fue automática. Él tenía que ganarse eso, imagínense ustedes. Era el examen que el pueblo le estaba colocando. No es fácil suplantar a alguien, nunca. Y especialmente cuando ese alguien ha sido una poderosa e influyente imagen como la de Moisés. Esa imagen quedó impresa en la mente de ellos. Moisés se convirtió en una marca para el pueblo. De manera que no era sencillo sustituir a alguien como Moisés. Y esa era la tarea que tenía asignada Josué para ganar la confianza de ese pueblo. ¿Qué hacer, verdad? Nada fácil. Y esto está claro en la condición que el pueblo estableció. ¿Cómo lograr que Dios esté contigo? ¿Cómo iba a lograr eso Josué? Cuando uno lee el contexto y ve todo el pasaje del capítulo 1, la respuesta es sencilla. La respuesta está allí en la palabra del Señor. Lo que Josué tenía que hacer era ser obediente al plan de Dios, esforzarse y ser valiente. Seguir el guión. Dios le había dicho: medita en mi palabra de día y de noche. Tu protocolo de acción es mi palabra. Te vas a mover bajo mi palabra, pero también bajo tu esfuerzo y tu valor. Fíjense que esto es interesante, analicemos esto. Los enemigos después del Jordán, ¿qué eran? Gente de carne y hueso. Estamos hablando del mundo físico, el mundo natural. Pero Dios le está diciendo que para enfrentar lo natural, Él tenía que volverse ¿a qué? A lo sobrenatural. ¿Están conmigo, verdad? En lo sobrenatural Él tenía que ir ¿a quién? A meditar en la palabra de Dios, a creer en la palabra de Dios. Y esa palabra, la palabra de Dios es poderosa. Esa palabra siempre va a cumplirse. Esa palabra siempre va a traer resultados. No son palabras, realmente es poder. No solamente son palabras, son espíritu, decía Jesús acerca de la palabra de Dios. De manera que él tenía ya las herramientas para enfrentar a los enemigos, pero él tenía que esforzarse y ser valiente. Fíjate una cosa, cuando lees el capítulo 3, versículo 7, Jehová le da una palabra a Josué. Desde este día, le decía el Señor, comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan, escuche bien, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El referente es Moisés, pero Dios le está diciendo, bueno, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Creo que esta palabra de Dios estaba produciendo en Josué una cosa que se llama confianza, la vitalidad para hacer las cosas. ¿Nos hará falta a nosotros eso? Nos hará falta a nosotros confianza. ¿Sabes que la palabra que está recibiendo Josué es una palabra directa? Es Dios quien está hablando con él. No se nos dice cómo, pero es Dios quien está hablando con él. Ahora, tú y yo tenemos la palabra impresa. Tenemos allí la Biblia, los 66 libros. Es palabra de Dios para ti y para mí. Es nuestro libro de consulta frente a las situaciones de la vida. Es nuestro recetario para enfrentar el día a día. Yo pregunto en esta mañana, ¿estás tú consultando a Dios en su palabra? Es triste, pero las encuestas dicen que el pueblo evangélico es un pueblo
no lector. Es un pueblo que escucha. Escucha bien lo que estoy diciendo. Escuchamos más la palabra de Dios que consultar la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el pueblo evangélico en un gran porcentaje depende del mensaje de los conferencistas, de los cultos, de las reuniones, pero está leyendo poco. Y eso es peligroso, porque cualquier predicador puede decir cualquier cosa, buscar alguna interpretación amañada. Y si tenemos predicadores pobres bíblicamente, pues eso es lo que estamos recibiendo, pobreza bíblica. Por lo tanto, el pueblo, tú y yo, tenemos que ir a la fuente, a la Biblia y leer, porque cuando tú lees la palabra de Dios, Dios está hablándote a ti y el Espíritu Santo te está iluminando para darle un entendimiento a lo que Dios está diciendo a tu corazón. Es tiempo de volverse a la palabra de Dios para encontrar la confianza que Dios quiere depositar en ti. Qué bueno es cuando alguien viene y le dice a uno: pastor, ¿sabe que estaba leyendo la palabra de Dios y encontré esto? El Señor me dijo esto, entendí esto. Eso es maravilloso, porque resulta que esa palabra está generando en ti confianza. Cuando Dios está hablando con Josué, lo que le está es transmitiendo confianza. Epa, despiértate tranquilo, yo estoy contigo. Cree lo que yo te estoy diciendo. Y tenemos que ser confrontados. Y cuando tomamos confianza, escucha bien, cuando tomamos confianza en lo que Dios nos dice, tenemos resultados. Y mira que lo dice. Capítulo 4, versículo 14. Josué, aquel día, escucha bien, aquel día Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Se cumplieron varias cosas aquí. La primera cosa que se cumplió es que Josué le creyó a Dios y se creyó a sí mismo. Cuando tú le crees a Dios, te crees a ti mismo. Dios está diciendo: voy a estar contigo, le crees a Dios y luego te crees a ti mismo. Dios está conmigo y yo voy a accionar. La primera cosa que se cumple aquí es que Josué le creyó a Dios y accionó. Pero la segunda cosa que se cumple aquí es que el pueblo terminó creyendo en él, teniendo la misma confianza, escucha bien, que le tuvieron a Moisés. Y no solamente eso, sino que le respetaron. Su autoridad quedó plasmada en el pueblo. Dice que le temieron. Quiere decir que la autoridad de él fue manifiesta. Como habían temido a Moisés. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días de su vida. Lo que Dios da es perfecto, bueno y agradable. Lo que Dios te ha dado no es una cuestión circunstancial, determinada por tiempo y espacio. Lo que Dios te ha dado, Dios es fiel cuando da y Él va a dar cumplimiento. Solo requiere algo de ti y de mí. Confianza. Confía en Dios. Si confías en Dios, otros confiarán en ti, porque vas a ser una especie de monitor, alguien que está transmitiendo precisamente lo que Dios quiere. Ahora, Jesús colocaba la analogía de la luz, de la sal, refiriéndose a sus discípulos. Ustedes son la luz del mundo. Y la idea de esto era que ellos iban a iluminar. Una especie de influencia. Cuando se va la electricidad, no tenemos luz. Entonces, ¿quién es el que manda? Cuando se va la luz, ¿quién es el que manda? El que tiene la luz. Sea la vela o sea la linterna, pero todos van a ir detrás del que tiene la luz. Y eso se llama influencia. Es una especie de ilustrar el liderazgo. Los líderes son los que tienen la luz y la gente va a seguir a los líderes. Dios quiere que nosotros, escucha bien, tú y yo, en este tiempo crítico que vivimos, seamos líderes. Que tengamos la palabra, que tengamos la orientación,
que el vecino, el familiar que no es creyente, se acerque a ti para preguntarte, para pedirte orientación, para pedirte oración, incluso tu opinión acerca de lo que está pasando y cómo enfrentarlo. Pero la pregunta es crítica la pregunta. ¿Cuántas personas creen en ti? ¿Realmente los que te rodean tienen confianza en ti? Una confianza capital que puedan acercarse para decirte, mira, ¿qué hago frente a esta situación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la respuesta de Dios frente a la actual situación? ¿Qué me dices tú? Josué estaba allí y tenía que ser esa respuesta para ese pueblo. Debo decirte que es la voluntad de Dios que tú y yo seamos respuesta para este pueblo venezolano en la circunstancia que estamos viviendo. Un evangélico asustado y deprimido por lo que está pasando, poco puede hacer en favor de otros. Es una luz muy tenue. Eso está hablando de una luz que alumbre realmente. ¿Para qué? Para que los hombres vean tus buenas obras, tu evidencia. La luz evidencia tu vida. ¿A cuántos estoy iluminando? ¿Cuántas personas creen en mí? Muchas veces, a los primeros que tienes que convencer es a tu propia familia. Lo más difícil, por cierto. Porque son los que te conocen. Tu familia sabe cómo hablas. Tu familia sabe cómo te comportas. Tu familia sabe todo acerca de ti. Los primeros a quienes tienes que influenciar es a tu propia familia. Que terminen creyendo en ti y no solamente eso, siguiéndote. Haciendo lo que tú haces y hablando lo que tú hablas. Y cuando tenemos esa verdadera influencia, a pesar de un pasado no muy bueno, pero que ha sido transformado por Jesús, eso va a ser de gran ayuda, porque hay un cambio, hay una transformación. Tenemos un pueblo a nuestro alrededor, iglesia, que necesita ser guiado, que necesita ser orientado. Hay un pueblo que está clamando por respuestas. Hay un pueblo que necesita ser despertado por gente que está despierta. Hay un pueblo que necesita ser movilizado por gente que está movilizada. El estado anímico del venezolano es crítico. No tenemos en este momento el número o las estadísticas de suicidios en este país, pero son altas. El hecho de que millones de venezolanos, se calcula un poquito más del 10% de venezolanos que han salido del país, es producto de la desesperanza. Entonces se requiere de alguien que pueda generar un espíritu diferente, que pueda generar esperanza, pero para eso, obviamente, ese alguien tiene que tener esperanza. La máxima pedagógica, aquella que dice que nadie puede dar lo que no tiene, se aplica aquí. Si tú no tienes esperanza, no vas a dar esperanza. Ahora, pregunto, ¿es factible que nosotros estemos desanimados? ¿Es posible eso? La respuesta humana es sí. Sí, claro que sí. Somos humanos. Pero nunca puede ser esclavo del desánimo. Podemos tener ráfagas de desánimo. Podemos ser asaltados por un espíritu de desánimo. Pero discernir cómo me siento es una cosa. La otra cosa es combatir lo que estoy sintiendo. Así que
Discierne tus emociones. ¿Cómo te sientes? Oye, no me siento bien hoy, pero tengo que levantarme. Hoy estoy nervioso, pero yo me levanto. Y escuchaste la noticia, y escuchaste los problemas de la familia, y estás viviendo algo, pero tú determinas. Recuerda que las circunstancias no pueden marcar tu rumbo lo marcas tú con la ayuda del Espíritu de Dios, con la palabra que has recibido, con lo que hoy estás recibiendo en esta casa, en el nombre de Jesús. Entonces, lo que hemos hablado el domingo pasado y este domingo, se trata de Dios, número uno. Se trata de ti mismo. Y se trata de la gente que te rodea. Sin Dios no puedes tratarte a ti mismo y tampoco puedes tratar a otros. Como hombre de Dios, hoy vengo aquí para decirles que la respuesta está en Dios. Si buscas a Dios, si crees a Dios, si planteas la palabra de Dios como tu estilo, como tu forma de vida, entonces son grandes y poderosos cambios en lo personal y en aquellos que te rodean. ¿Te levantas o te congelas? Vamos a estar de pie. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es a ti a quien vamos, Señor. Con espíritu contrito y humillado. Es a ti a quien vamos reconociendo nuestras limitaciones. Es a ti a quien vamos confiando en tus promesas. Es a ti a quien vamos, Señor, en busca de ayuda, porque tú eres nuestro socorro. Eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y hoy estamos aquí creyendo lo que tú has dicho, Señor. Hoy estamos aquí creyendo lo que tu palabra dice y levantándonos en gozo y en alegría, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Gracias por lo que estoy viviendo hoy, Señor. Porque lo que estoy viviendo hoy revela una cosa, y es que yo puedo con lo que estoy viviendo ahora. Porque tú no me pones una carga que yo no pueda llevar. Así que levanta tus manos, pueblo de Dios. Entiende, acepta, aplica que Dios está contigo. Él ha convertido tu llanto en baile. Que no es tiempo para llorar, ni lamentarse, ni quejarse. Es un tiempo para ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios en las circunstancias más adversas de tu vida es lo más grande que puedas experimentar. En la abundancia, no experimentas tanto a Dios como en tu escasez. Porque comienzas a ver lo sobrenatural. Y hoy tú decides vivir en lo sobrenatural. Porque sencillamente no puedes con tus fuerzas. Hoy, como el apóstol Pablo dijo,
no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy contento porque yo estoy viendo a Dios en este tiempo. Estoy viendo a Dios en este tiempo en lo sobrenatural. Y lo estoy viendo en lo personal, en lo familiar, pero lo estoy viendo como iglesia, como Dios en tiempos difíciles nos ha permitido alcanzar y lograr muchas cosas. Confianza, confianza. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.